Antonia sonrió, metió la mano en su bolso y entregó el portátil de la empresa, aún tibio por la hoja de cálculo que había estado actualizando 14 minutos antes. Luego sacó el llavero. Clic, clic, clic. 11 llaves plateadas, todas etiquetadas. Todas marcadas con su propia letra desde 2009, cuando ella misma reconfiguró el sistema de acceso porque el proveedor los abandonó a mitad de la actualización. Y entonces les entregó la última, una pequeña llave de latón con una M desgastada grabada en el mango, la llave del edificio. Nadie se inmutó, ni recursos humanos ni seguridad. No tenían idea de lo que acababa de entregarles, pero pronto lo sabrían 30 minutos después. Sonó su teléfono, número desconocido, pero reconoció la voz. ¿Por qué estamos bloqueados fuera de nuestras propias oficinas?, gritó el director ejecutivo, su voz desgarrada por el pánico. Antonia se recostó en su silla y miró hacia la calle silenciosa. Me dijiste que devolviera la propiedad de la empresa, dijo. Así que lo hice. Permíteme retroceder. 21 años. Ese fue el tiempo que mantuvo ese lugar funcionando. No solo operaciones, no solo instalaciones, no solo presupuestos y cumplimiento normativo. Todo. Cuando la empresa tenía 5 empleados y una suite alquilada sobre una tienda de falafel, ella apareció con un cuaderno, una caja de herramientas y la creencia de que, si arreglas las cosas pequeñas, las grandes no se romperán. Ni siquiera tenían una licencia comercial en la ciudad correcta. ¿Adivina quién lo arregló? No era gerencia, no en papel. Nunca obtuvo la oficina de esquina o los fines de semana de bonificación en Málaga. Su título cambió una docena de veces a lo largo de los años: administradora, coordinadora de operaciones, gerente de oficina, mamá del equipo. Un director ejecutivo la llamó así una vez como si fuera algo tierno. Pero cuando una tubería se rompía a las 3 de la madrugada o alguien bloqueaba el servidor interno, descargando 400 fotos de stock de mujeres sonriendo con ensaladas, la llamaban a ella. ¿Puedes simplemente?, decían, y ella siempre podía y siempre lo hacía. Pensarías que recordarían eso cuando comenzaron los despidos, pero no. Recursos Humanos le envió una invitación de calendario sin línea de asunto. Solo sincronización rápida. Martes las 9 de la mañana. Sala de conferencias C. Ya lo sabía. La oficina bullía de susurros. Recortes presupuestarios, reestructuración, pivotes estratégicos. El director ejecutivo acababa de contratar una nueva firma de branding para reimaginar su identidad corporativa. Costó 180,000 euros, pero aparentemente su salario era donde trazaron la línea. Llegó a las 8:55. Siempre llegaba temprano. Hábito: la sala de conferencias. Se olía a sudor nervioso y café quemado. Mónica de Recursos Humanos se sentó frente a ella con la espalda recta, expresión ensayada. A su lado, alguien nuevo del departamento legal. Ni siquiera un hola. Vamos en una nueva dirección, dijo Mónica. Antonia asintió. Tu puesto ha sido considerado redundante. Había entrenado a 4 personas el año pasado. Una de ellas ahora tenía directora en su firma de correo electrónico. Redundante, deslizaron la carpeta sobre la mesa como si fuera una ofrenda. 3 meses de indemnización, sin reconocimiento, sin apretón de manos, sin gracias. Devuelve todos los activos de la empresa antes del final del día, añadió el abogado, incluidas las llaves, tarjeta de identificación, electrónicos y cualquier propiedad perteneciente a la organización. Antonia solo los miró. Dejó que el silencio se extendiera lo suficiente para que alguien se moviera incómodamente y entonces sonrió. ¿Quieres saber qué olvidaron? Olvidaron que ella fue quien firmó el contrato de arrendamiento original cuando el puntaje crediticio del fundador parecía un puntaje set rechazado. Nadie más pudo ser aprobado. Así que ella intervino solo para ayudar. Solo hasta que arreglemos el crédito, había dicho. Olvidaron que ella todavía figuraba como la arrendataria principal. Nunca lo actualizaron, nunca lo cuestionaron. Incluso después de que se mudaran de pisos, remodelaran, duplicaran el personal, su nombre permaneció. Le había recordado al viejo director ejecutivo una vez allá por 2015,
Él se rió y dijo, bueno, si algo sale mal, supongo que eres dueña del lugar. Ambos se rieron. No lo volvió a mencionar. Entonces, cuando entregó las llaves del edificio esa mañana, sabía exactamente qué pasaría. A las 9:32 de la mañana ya había llamado al administrador de la propiedad. A las 10 en punto, las cerraduras habían sido cambiadas. A las 10:27, el director ejecutivo, Nicolás, la llamó en pleno colapso. No puedes simplemente bloquearnos, gritó. Lee el contrato de arrendamiento, dijo con calma. No eres dueño de la oficina, la alquilas y no renovaste. Su quedó callado por un segundo. No te atreverías. Deberías haber pensado en eso antes de que seguridad me escoltara fuera de un edificio que legalmente ocupo. Pensaron que la habían despedido. Lo que no se dieron cuenta es que se desalojaron a sí mismos. Esto no era venganza, todavía no, pero era justicia. Justicia corporativa del tipo silencioso, el tipo que sale con una carpeta en una mano y 21 años de influencia en la otra. Y ahora había comenzado la cuenta regresiva, 30 días para desalojar a menos que quisieran tratar conmigo. Y esta vez no iba a limpiar detrás de nadie. Para cuando el mensaje de voz furioso del director ejecutivo terminó de sonar por su teléfono. Ya había encendido una vela de la banda sonora de una película y se había servido una taza de té de manzanilla. Él gritaba algo sobre violación de protocolo, falta de comunicación y acción legal, pero todo lo que escuchó fue pánico envuelto en derecho. No respondió. No necesitaba hacerlo porque tenía el contrato de arrendamiento y, más importante, tenía tiempo. Retrocedamos un poco más hasta junio, cuando notó por primera vez que algo no estaba bien. Estaba clasificando las facturas mensuales de proveedores. Normalmente recibiría un aviso de renovación de la empresa de administración de propiedades alrededor de esa época del año. Lo recordaba como un reloj. Siempre un pequeño archivo PDF silencioso con confirmación de renovación de arrendamiento en la línea de asunto. Pero este año, nada. Lo marcó mentalmente, no por despecho, sino por hábito. Era lo que hacía. Notaba cosas, entonces se puso curiosa. Abrió su antigua carpeta de respaldo de operaciones en su unidad personal, la que técnicamente nunca se suponía que debía conservar. Pero lo hizo de todos modos porque, seamos honestos, si no lo hacía, nadie lo haría. Ahí estaba, el contrato de arrendamiento original firmado en julio de 2002, confirmado por ella no como testigo, sino como inquilina registrada. Solo había aceptado entonces porque el fundador, Javier, se lo pidió amablemente. Solo hasta que arreglemos el crédito. Dijo, te deberé para siempre. Para siempre resultó significar exactamente 14 meses hasta que la empresa comenzó a generar ingresos. Entonces fue como si hubiera desaparecido, excepto que no, porque nadie cambió nunca al arrendatario, no cuando se expandieron, no cuando subieron 2 pisos, no cuando Javier se retiró y Nicolás tomó el control. Su nombre todavía estaba en cada enmienda, cada actualización de climatización, cada cláusula de renovación. Y entonces lo vio. Sección cuarto B. Si la renovación del arrendamiento no se presenta por escrito por el arrendador dentro de los 30 días. Calendario de la expiración, el contrato revierte a mes a discreción de la administración de la propiedad. El no mantener la ocupación activa puede resultar en la pérdida de los derechos de ocupación y la reasignación prioritaria de inquilinos. En otras palabras, perdieron la fecha límite y ella todavía tenía el control. Eso fue el 3 de junio. La despidieron el 1 de julio. Podría haberles advertido. Enviado un recordatorio silencioso, un empujón. Oye, solo verificando esa renovación. Pero ni siquiera la miraron a los ojos durante su reunión de terminación. No le agradecieron. No reconocieron las 2 décadas que les dio. Solo le entregaron una carta de forma estándar y la sacaron como a una temporal. Así que no les recordó. Esperó. El 1 de agosto, con la ventana de renovación largamente cerrada y sin comunicación de ellos o legal. Entró a la oficina del administrador de la propiedad, calmada, serena y cargando una carpeta manila etiquetada en marcador negro, 2002 a 2025.
Control de arrendamiento principal. Tomás, el administrador de la propiedad, parpadeó hacia ella como si viera un fantasma. Antonia en persona. Él revisó los registros mientras ella desempacaba los documentos, extendiéndolos como en un drama judicial. Enmiendas de arrendamiento, impresiones de correos electrónicos, acuerdos de servicio firmados. Todos los caminos llevaban a ella. Cuando vio la confirmación de renovación faltante, levantó la vista lentamente. No enviaron nada. No. ¿Y estás terminando? Sí. Su pasó una mano por su cabello que se aclaraba. Esto se va a poner complicado. Ese ya no es mi departamento, dijo. Para cuando la noticia llegó a Nicolás, ya era demasiado tarde. Las cerraduras habían sido cambiadas. El correo estaba siendo redirigido. Un nuevo inquilino, una startup de inteligencia artificial para salud llamada Neuromente, ya había firmado el siguiente contrato de arrendamiento al doble de la tarifa. Aparentemente habían estado esperando una oportunidad para conseguir ese espacio de oficina durante meses. Todo lo que necesitaban era una vacante y ella acababa de crear una. Esa noche recibió una llamada de Leonardo, su amigo de mucho tiempo y abogado de bienes raíces. Él había ayudado a revisar el contrato de arrendamiento cuando lo firmó por primera vez en los días en que ambos todavía tenían teléfonos fijos y usaban buscapersonas para trabajar. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto?, le preguntó. Ellos tomaron la decisión por mí, respondió. No buscaba venganza. Ya ni siquiera estaba enojada. Lo que sentía era claridad y el tipo de liberación que solo viene después de años de ser pasada por alto. Olvidaron las reglas. Ella recordaba cada cláusula. La descartaron. Ella tenía la escritura del edificio en su cajón. La subestimaron. Ella los dejó. Y ahora la cuenta regresiva era real. 28 días para desalojar y el reloj ya había comenzado. De vuelta en la oficina, el caos comenzaba a hervir. Nicolás llamó al administrador de la propiedad. No llegó a ninguna parte. Mónica de Recursos Humanos le envió un correo cordialmente, preguntando si estaría dispuesta a ayudar a resolver un descuido repentino de bienes raíces. No respondió. En cambio, actualizó su archivo de terminación de arrendamiento y añadió una nota adhesiva. No involucrar. Deja que el papel hable. Porque podrían haberla despedido. Pero ella todavía tenía la pluma. La primera señal real de pánico llegó 3 días después. No fue la ráfaga de correos electrónicos del equipo de recursos humanos de Mónica o el repentino aumento en mensajes de LinkedIn de personas que una vez pasaron por su escritorio sin siquiera un buenos días. Ni siquiera fue el tercer mensaje de voz de Nicolás que alternaba entre preocupación falsa y amenazas legales veladas. Fue Diego. Diego de Instalaciones, la única persona en ese edificio, además de ella, que alguna vez supo dónde estaba la caja de fusiles sin preguntar. Le envió un mensaje a las 7:46 de la mañana. Oye, Antonia, ¿cambiaste el login del proveedor de climatización? Miró el mensaje por un largo momento. Taza de café en mano. La pregunta parecía simple, pero lo que realmente significaba era algo completamente diferente. Significaba, el edificio no sabe cómo respirar sin ti. Cuando se mudaron por primera vez a ese espacio, en 2010, el sistema de climatización era un desastre. Serpentines viejos, termostatos mal conectados y una unidad del sótano que parecía haber sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Los proveedores eran inútiles, demasiado caros y principalmente se olvidaban de que existían, así que lo aprendió ella misma. Pasó un fin de semana arrastrándose por manuales y tutoriales de YouTube, traduciendo el lenguaje técnico a algo utilizable. Creó un cuaderno personalizado con pestañas de colores para cada zona de ventilación, lectura de presión y peculiaridad del sensor. Nadie le pidió que hiciera eso, pero todos dependían de ello. Para 2012, dejaron de subcontratar completamente. Ella negoció los contratos de servicio. Administró las cuentas y reorientó la estructura de pagos a través de una cuenta comercial de operaciones compartidas bajo su nombre con acceso administrativo completo. Nadie cambió eso nunca.
Entonces, cuando Diego trató de iniciar sesión solo para encontrar que la autenticación de 2 factores estaba dirigida a un número que ya no estaba en la nómina de la empresa, le envió un mensaje a la única persona en quien confiaba para decir la verdad. Ella no respondió de inmediato, no porque no quisiera ayudar a Diego. Él era uno de los buenos. Silencioso, competente, nunca le habló con condescendencia, aunque era 20 años más joven y construido como un leñador, sino porque necesitaba que lo sintieran solo un poco, que sintieran cómo es cuando las luces parpadean y nadie sabe qué interruptor se dispara. Cuando la máquina de expreso y el deck de servidores están funcionando al mismo tiempo. Que sintieran cómo es cuando despides a tu infraestructura y luego te das cuenta de que tu infraestructura tenía un nombre. Para el viernes, todas las señales estaban ahí. La impresora se atoró en el piso 2. Nadie pudo arreglarla. El servicio de limpieza no apareció. Llegó un aviso de la ciudad. Pago de servicios públicos atrasado. Aparentemente habían estado tratando de dirigir los pagos a través de un apartado postal viejo que fue desactivado hace 3 años. Cada sistema, cada pequeño engranaje que había mantenido en total silencio comenzó a detenerse y ahí fue cuando el pánico se convirtió en desesperación. Esa tarde recibió una llamada de un número que no reconoció. Era Lisa, una de las ejecutivas más nuevas del Departamento de Finanzas. Solo habían intercambiado algunas cortesías durante su incorporación, pero recordaba que trajo donas para el equipo una mañana y se aseguró de dejar una en recepción para ella. Antonia preguntó con vacilación. Sé que esto es incómodo, pero me preguntaba si tenías un minuto. Había algo en su voz que no había escuchado en mucho tiempo de nadie en esa empresa. Respeto y tal vez, solo tal vez, remordimiento. Se reunieron en un pequeño café a medio camino entre su casa y la oficina. Territorio neutral. Ella llevaba ropa casual de negocios. Antonia llevaba jeans y el cardigan con las mangas deshilachadas que se negaba a tirar. No perdió el tiempo. No fui parte de la decisión, dijo, pero quería decir que lamento cómo pasó. Antonia asintió. Gracias. Estamos luchando, admitió. Mónica está desesperada. Legal está abrumado. Nicolás le está gritando a todos. Y honestamente no creo que nadie supiera cuánto estabas haciendo realmente. Eso era obvio. Vaciló. No espero que ayudes. Pero si tienes alguna orientación sobre lo que nos falta o qué pasos podemos tomar. Antonia tomó un sorbo de su té. Entonces hizo una pregunta que sabía que la detendría en seco. ¿Quién está listado como arrendatario en su póliza de seguro de responsabilidad general? Sus ojos se agrandaron. Yo no sé exactamente. Dejó que eso se asentara. Porque no era solo el arrendamiento, era todo. Los protocolos de cumplimiento, las autorizaciones de proveedores de TI, las renovaciones del servicio de limpieza, el contrato de control de plagas. Los códigos de seguridad para el estacionamiento subterráneo. Todo pasaba por ella, no por ego, por necesidad. Porque durante 2 décadas de ser solo admin se convirtió en algo más, la columna vertebral del edificio. Y ahora estaban tratando de caminar sin ella. Esa noche se sentó en su mesa de cocina con un cuaderno nuevo etiquetado al frente. Endgame, plan de transición. Versión 3 no para ellos, para ella, porque era hora de hacer lo que había hecho cada trimestre durante los últimos 21 años. Prepararse para lo que viene después. Recibió el correo electrónico de confirmación del tribunal un martes por la tarde. Línea de asunto. Aviso de aceptación marca de tiempo, las 3:17 de la tarde. Se sentó en su mesa del comedor, portátil abierto, una carpeta manila a su lado etiquetada en letras de molde. Terminación final, adjunto estaba el aviso oficial. Demandante, Antonia G. Ruiz, demandado, ocupante actual suite 2011 de 22.1. Causa, falta de renovación de arrendamiento dentro de la ventana que entrechuel. Orden, aviso de 30 días para desalojar la propiedad. Efectivo inmediatamente. Cumplimiento, autorizado tras entrega del aviso. No sonrió. No por amargura, sino porque cuando has pasado tu vida limpiando desastres para personas que nunca una vez dijeron gracias. La justicia no se ve como una celebración, se ve como claridad,
El siguiente paso era rutinario: imprimir 3 copias del aviso de desalojo. Una para el administrador de la propiedad, una para el tribunal del condado y una para la puerta. Tomás, el administrador de la propiedad del edificio, la encontró afuera de la entrada principal la mañana siguiente. Tenía un portapapeles bajo un brazo y una expresión que oscilaba entre incómoda e impresionada. ¿Estás segura de esto, Antonia? He estado segura desde el día que me sacaron como a una temporal que olvidó su gafete. Él asintió, le entregó una copia. Caminaron hasta las puertas delanteras, paneles de vidrio manchados por demasiadas manos y muy pocas limpiezas. La recepcionista, alguien nueva, probablemente otra temporal, los vio acercarse confundida. Se inclinó hacia adelante. ¿Puedo ayudarlos? Tomás se aclaró la garganta. Solo entregando documentación legal. Ella parpadeó. No interrumpió Antonia suavemente. Solo dile a tu jefe que ribáis la puerta principal. Sujetó con brida el aviso de desalojo naranja fluorescente justo a la altura de los ojos. Ondeaba ligeramente en la brisa. Fuente negrita, letras negras. Fecha límite de 30 días. Sellado con el sello oficial. Eso fue el 6 de agosto, lo que significaba que para el 5 de septiembre se habrían ido. Ya sea voluntariamente o con cumplimiento del condado. Ya podía sentir la tormenta formándose adentro. A las 10:01 de la mañana, Nicholas había visto el aviso. A las 10:17, su teléfono vibró con una llamada de Mónica. No contestó. A las 10:24, él envió un mensaje. Antonia, ¿qué es esto? ¿Por qué harías esto? Por favor, llámame a S.A. No lo hizo. ¿Por qué? ¿Qué había que decir? Habían construido una empresa sobre las espaldas de personas como ella y se convencieron de que eran intercambiables. Pero aquí está la cosa sobre la infraestructura. Solo parece invisible cuando funciona. Cuando se detiene, todo se rompe de una vez, para las 3 de esa tarde. Su equipo legal finalmente había abierto los documentos escaneados del tribunal. Lice de Finanzas le reenvió una captura de pantalla. Asunto, urgente. Confirmación de arrendatario. Demandante, Antonia Ruiz. Subtítulo, Procedimientos de desalojo iniciados. Incluía el arrendamiento escaneado, su firma, la cláusula de renovación perdida y la cláusula actualizada de 2015 que le daba al arrendatario el derecho exclusivo de terminar con aviso de 30 días en caso de no renovación. Todo legalmente vinculante, todo ejecutable, sin lagunas, sin plan de respaldo. Nadie se había molestado siquiera en leer el contrato antes de despedir a la mujer, cuyo nombre estaba en el de esa noche. Diego le envió otro mensaje. Están enloqueciendo. La climatización se cayó otra vez y nadie puede contactar al contratista. Pensaron que el autopago todavía funcionaba. No funcionaba porque ese autopago venía de una cuenta de operaciones compartidas que cerró el día después de que la despidieran. Entonces, otro mensaje también. Mónica dijo que la nueva empresa de limpieza renunció. Algo sobre facturas no pagadas del mes pasado. Sí. Porque ese contrato estaba bajo un acuerdo mes a mes que administraba directamente. Ni siquiera habían actualizado la información de pago. Uno por uno, los pilares se desmoronaban, no porque los rompiera, sino porque los había sostenido durante 21 años. Y cuando la dejaron ir, no sabían cómo reemplazarla. No puedes reemplazar algo que nunca te molestaste en entender. El viernes, recibió un correo electrónico de Nicolás. Asunto, urgente, solicitud de discusión, arrendamiento y supervisión operacional. Su tono había cambiado. Se había ido la arrogancia, la condescendencia, la suposición de que era algún accesorio de mediana edad cobrando un cheque de pago. Ahora estaba pidiendo, no ordenando. Quería encontrar una resolución. Quería claridad sobre los próximos pasos. Incluso terminó el mensaje con: aprecio todo lo que has hecho. Demasiado tarde, esa noche se sentó en su patio trasero con una copa de vino, viendo el sol sumergirse detrás de la línea de la cerca. Su viejo gato, Rodolfo, se acurrucó en su regazo. Ronroneaba como si supiera que algo grande había cambiado.
Pensó en todas las veces que se quedó tarde por ellos. Las fiestas navideñas de la oficina que ayudó a organizar sin pago. Las docenas de cuadernos de incorporación que construyó. Desde cero, la noche que se perdió el cumpleaños de su hermana porque alguien atascó una tarjeta en la ranura del ascensor y nadie más sabía cómo reiniciar el sistema. Y entonces pensó en cómo la despidieron, sin apretón de manos, sin despedida, solo recursos humanos, un guardia de seguridad y una caja de portátil. Así que no iba a tomar la reunión de Nicolás, porque la cuenta regresiva ya había comenzado. Dicen que la cultura corporativa se trata de resistencia, adaptabilidad, pensamiento rápido. Pero, ¿qué pasa cuando la misma fundación sobre la que construiste tu empresa sale por la puerta sosteniendo el acuerdo de arrendamiento original? ¿Y 3 décadas de memoria? Obtienes el lunes 19 de agosto, 17 días antes de la fecha límite de desalojo. La mañana comenzó como cualquier otra. Para ella al menos. Café. Música clásica silenciosa en la radio. Rodolfo acurrucado bajo la mesa, golpeando un bolígrafo que había dejado caer. Estaba trabajando en un rompecabezas. 1000 piezas de una. Escena Pesterel, terapéutico, bordes limpios, reglas claras. Mientras tanto, a 4 cuadras de distancia. Las paredes se cerraban. A exactamente las 8:01 de la mañana, recibió un mensaje de Lisa, solo para que sepas, Recursos Humanos está en modo de control de daños completo. Trataron de llamar al propietario. No llegaron a ninguna parte. Diego dice que le pidieron que forzara el armario de mantenimiento. Se negó. Dijo que se sentía ilegal. Orgullosa de él. Sonrió. Un minuto después, Diego le envió un mensaje directamente. Lo están llamando una situación de arrendamiento rebelde. Nicolás dijo que está lanzando una revisión interna formal. Lo que sea que eso signifique. Traducción, está culpando a todos menos a sí mismo. Clásico. Entonces, justo antes del almuerzo, su teléfono sonó otra vez, número privado. Estaba tentada a ignorarlo, pero la curiosidad ganó. Antonia habla. La voz del otro lado vaciló. Hola. Soy Clara. Soy la asistente ejecutiva del presidente del consejo. Clara. Vagamente la recordaba de las fiestas navideñas. Siempre educada, siempre sobrecargada de trabajo. Me pidieron que me acercara. El consejo quisiera programar una conversación extraoficial sobre la situación del arrendamiento. Esperamos obtener tu perspectiva. Ahí estaba. No. El director ejecutivo, no recursos humanos, no legal. El consejo. Se habían dado cuenta de lo que Nicolás nunca hizo. La única persona con influencia en este desastre era la que dejaron ir sin pensarlo 2 veces. Se quedó callada por un momento, luego dijo: No estoy segura de tener alguna perspectiva que no estuviera claramente delineada en los documentos que presenté. Clara hizo una pausa. Entiendo. Eso lo que el consejo no fue informado de tu estatus como arrendataria. Están preocupados. Apuesto a que sí. Presión de inversionistas, consultas de prensa. Paros operacionales sin plan B. Querían hablar, querían que arreglara el problema que crearon. Pero aquí está la cosa sobre la influencia. Una vez que la cedes, se va. Y ya había decidido que esto era cierre, no colaboración, no estoy disponible para reuniones. Dijo suavemente, pero les deseo la mejor de las suertes. Ella le agradeció de todos modos. Al menos alguien tenía modales. Para mediados de semana era obvio que las grietas se estaban convirtiendo en fracturas. Diego llamó durante su hora de almuerzo, trataron de organizar una reunión de todos para tranquilizar a todos, dijo. Nicolás lo llamó un malentendido en la logística del papeleo. Resopló. ¿Es así como llaman a una orden judicial ahora? Sonrió. Pero estaba tenso. Están perdiendo gente. Talento real. El director de marketing renunció. El líder de TI está entrevistando en otros lados. Nadie quiere quedarse en un barco que se hunde. Bien por ellos.
Honestamente, Diego dijo, bien por ti. Hizo una pausa. Luego añadió algo que no había esperado. Eras la mejor parte de ese edificio, Antonia. No solo lo mantenías funcionando. Te importaba, nos importabas. Tragó el nudo en la garganta. Gracias, Diego. Eso significa mucho. Esa noche abrió su antigua bandeja de entrada de la empresa. Técnicamente estaba desactivada, pero olvidaron matar la sincronización en la nube a su carpeta de archivo personal. Otro descuido. No estaba husmeando, solo quería una cosa, su correo electrónico original de incorporación. Lo encontró con fecha del 3 de julio de 2002. Asunto, bienvenida al equipo. Antonia, el cuerpo del mensaje era simple, corto, escrito por Javier, el fundador. Gracias por arriesgarte con nosotros. Nunca olvidaremos lo que estás haciendo al ayudarnos a ponernos en pie. Esta empresa siempre tendrá un lugar para ti. Siempre. Ja. Lo imprimió. Lo pegó en su refrigerador. No por despecho, solo un recordatorio de que las promesas no significan mucho, a menos que las personas que las hacen las recuerden. Para el final de esa semana, Mónica envió un correo masivo al personal anterior. Cualquiera que hubiera sido parte de operaciones en los últimos 10 años. Asunto, solicitud de documentación compartida. Acceso a sistemas críticos. Cuerpo. Nos estamos acercando a antiguos miembros del equipo que puedan tener conocimiento de sistemas heredados. Información de acceso a contactos de proveedores que no fueron transferidos adecuadamente durante transiciones anteriores. Cualquier asistencia sería apreciada durante este periodo de reestructuración. Traducción, nos quedamos sin salvavidas. A las 11:24 de la mañana de ese viernes. Nicolás hizo un movimiento final. Apareció en su casa. Lo vio desde detrás de las persianas, parado incómodamente en su entrada, manos en los bolsillos, mirando hacia la puerta principal como un hombre que se dio cuenta demasiado tarde de que el ascensor no volvería a bajar. No tocó, solo se quedó ahí, tal vez tratando de reunir el coraje. Tal vez solo esperando que saliera. No lo hizo. Rodolfo también lo observó encaramado en el alféizar de la ventana como un pequeño león guardando un reino. Después de 2 minutos, Nicolás se dio la vuelta y caminó de regreso a su auto, sin palabras, sin disculpa. Solo un hombre finalmente dándose cuenta del costo de olvidar a la mujer que tenía las llaves. 5 de septiembre, día de desalojo. El sol matutino se extendió por la ciudad como una cortina, retirándose lentamente en un acto final. Se paró junto a su ventana tomando café negro de una taza de cerámica astillada que había conservado desde su primer trabajo de oficina. Rodolfo se acurrucó a sus pies, moviendo la cola en movimientos lentos y perezosos. Al otro lado de la ciudad, a 4 cuadras de distancia, la suite 2011 de 22-1 ya no era de ellos. El aviso naranja permaneció en la puerta hasta las 8 de la mañana, cuando el alguacil del condado apareció con un portapapeles, una expresión neutral y un rollo de bridas de grado industrial. Protocolo sin drama, sin excepciones, que esa oficina una vez había bullido con más de 100 empleados. Plano de planta de concepto abierto. Salas de conferencias con paredes de vidrio, plantas nombradas por internos. Una máquina de expreso que silbaba como un dragón moribundo y impresoras que se atascaban solo durante presentaciones del consejo. Ahora silenciosa, muebles medio empacados. Escritorios todavía etiquetados con nombres que ya habían desaparecido de Slack. Latas de Coca-Cola vacías apiladas en contenedores de reciclaje que nadie había vaciado en más de una semana. Pizarras llenas de garabatos de estrategia medio borrados. Una sola silla de pelota de yoga abandonada en el pasillo y un aviso pegado a la puerta que decía simplemente «Orden de desalojo ejecutada». Remoción de inquilino completa. No se fueron silenciosamente. Por supuesto que no. Nicolás había pasado la semana final tratando todas las rutas posibles, una carta de último minuto de un bufete de abogados que claramente no había leído el arrendamiento completo. Una llamada telefónica al dueño del edificio que lo redirigió de vuelta al administrador de la propiedad que lo redirigió de vuelta a ella.
una oferta para negociar términos a través de Mónica, quien escribió que esperaba que pudieran encontrar una solución colaborativa que beneficiara a todas las partes. No respondió a esa tampoco, porque, ¿qué quedaba por decir? No los había saboteado, no había filtrado nada, no había sucio ropa sucia o reunido ex empleados enojados. Todo lo que hizo fue dejar de sostener la puerta abierta y sin ella, todo el lugar se cerró por sí solo. Diego le envió un mensaje esa mañana. Su acabó. Se fueron. El lugar se ve como si alguien hubiera desconectado la ambición y se hubiera olvidado de cargarlo de nuevo. Envió una foto. Pisos vacíos, sillas apiladas en esquinas, el fantasma de un imperio que olvidó quién construyó su fundación. Luego una segunda foto. Era su viejo escritorio, todavía ahí, empujado cerca del área de descanso. Una pequeña foto enmarcada de su perro estaba en el estante. Ni siquiera se había dado cuenta de que la había dejado. Debajo, una nota adhesiva. Ya te extraño, Diego caminó al armario en su pasillo y sacó la carpeta etiquetada cierre. Adentro, todos los documentos. Confirmación de terminación de arrendamiento, recibos de pago final, reconocimiento de orden de desalojo, el contrato de Neuromente, la startup de IA que se mudaba la próxima semana. Limpio, claro, sellado. Los nuevos inquilinos ya habían comenzado a pintar las paredes, algo fresco, silenciado, moderno. Le habían enviado una canasta de regalo de artesanal. Una nota manuscrita. Gracias por hacer espacio para nosotros. Lo trataremos bien. Incluso preguntaron si consideraría consultar durante su transición. Dijo que lo pensaría. A las 12:34 de la tarde, recibió un último correo electrónico de Nicolás. Sin línea de asunto, sin mayúsculas, solo cometí un error. No merecías como te tratamos. Eras más que solo personal. Eras la estructura. No lo vi hasta que fue demasiado tarde. Sin solicitud, sin pregunta, solo palabras. Esa fue la primera cosa honesta que había escuchado de él en años. Lo miró por mucho tiempo, no respondió. Algunas puertas no necesitan reabrirse. Esa noche caminó al cajón de la cocina, metió la mano, sacó la vieja llave de latón, la que tenía la M desgastada grabada en el mango. Ya no abriría nada, pero una vez había abierto todo y ahora era suya para conservar. No porque le diera acceso, sino porque representaba valor. Prueba de que había estado ahí, de que importaba incluso cuando nadie se daba cuenta. La colgó en el pequeño gancho junto a su puerta principal, justo entre su primer talón de cheque de pago de 1981 y la nota manuscrita que Javier le dio el día que se mudaron a la oficina del centro. Este lugar solo funciona gracias a ti. No nos dejes olvidar eso. Olvidaron, pero ella no verás, esta historia no se trata de venganza. Se trata de ser borrada silenciosamente, sistemáticamente, hasta que un día simplemente ya no estás. Y ni siquiera sienten la diferencia hasta que todo se desmorona y entonces recuerdan demasiado tarde. Se trata de influencia, no del tipo que agitas alrededor, sino del tipo que gana silenciosamente con el tiempo, pieza por pieza, siendo la que llega temprano, arreglando la fuga que nadie más nota, recordando la contraseña. Sosteniendo la llave, la mañana siguiente dio un paseo por el centro. Pasó por el edificio de oficinas por curiosidad. El nuevo letrero ya estaba arriba. Suite 2011 a 221. Sede de Neuromente. Las ventanas estaban limpias. Un camión de reparto estaba estacionado afuera. Nuevos comienzos. No se detuvo, no se quedó, solo sonrió, tomó un sorbo de su café y siguió caminando. Viento en su cabello, paz en su pecho, cierre en su bolsillo. Porque devolvió todo lo que pidieron y se fue con todo lo que ni siquiera sabían que poseían. ¿Alguna vez has estado en una situación donde tu trabajo o dedicación no fue valorado hasta que fue demasiado tarde? ¿Qué harías si tuvieras el poder de cambiar las cosas como Antonia? Nos encantaría escuchar tus experiencias en los comentarios. ¿Desde qué país nos estás viendo? Déjanos saber. Si esta historia de justicia silenciosa te inspiró, no olvides darle like y suscribirte para más historias de personas que encontraron su fuerza cuando menos se lo esperaban.